Ya esto acá y esto también se conecta con Facebook y ya está. Muy bien. Bueno, voy a tratar de empezar. Eh, em, ahora sí. Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien junto a todos sus seres queridos. Mi nombre es Luis David Fernández Zambrano y en el marco de la Cátedra Cultura para la Paz y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, durante la presente oportunidad de la etapa vespertina se llevará a cabo la conferencia titulada Desafiando las fronteras literarias, cultura y transformación social en América Latina. En este evento tendremos la oportunidad de escuchar los valiosos aportes de la destacadísima intelectual norteamericana Doris Sommer, quien es profesora Ira y Jesse Williams de Lenguas y Literaturas Romances y Estudios Africanos y Afroamericanos en la Universidad de Harvard, donde imparte clases de pregrado y posgrado. También es fundadora de Agentes Culturales, una iniciativa de Harvard y una ONG dedicada a revivir la misión cívica de las humanidades. Su trabajo académico y de divulgación promueve el desarrollo a través de las artes y las humanidades, específicamente a través de los pretextos en las escuelas públicas de Boston, en toda América Latina y más allá de lo que comúnmente uno puede preconcebir. Pretextos es un programa de formación basado en las artes para profesores de alfabetización, pensamiento crítico y ciudadanía. Entre sus libros se encuentran ficciones fundamentales, los romances nacionales de América Latina, 1991, sobre novelas que ayudaron a consolidar nuevas repúblicas, proceda con precaución cuando esté comprometido con la literatura minoritaria del año 1999, sobre una retórica del particularismo, estética bilingüe, una nueva educación sentimental del año 2004 para los tiempos de inmigración conflictiva. En realidad, la vasta producción intelectual de la profesora Doris Sommer no tiene precedentes y los impactos que ha tenido en el plano pedagógico, no solamente en Estados Unidos, sino a lo largo y ancho de América Latina, significan fundamentalmente un bastón esencial para construir un mundo mucho mejor a través del imperio del arte y la palabra. Y sinceramente sería muy extenso tratar de resumir el amplio abanico de logros académicos e intelectuales de la profesora Sommer, pero creo que esto puede ser un gran preámbulo para poder ahora escuchar su maravillosa intervención sobrecargada de doradas letras humanas para fundar en nuestros corazones y espíritus esta maravillosa forma de pensar un mundo mucho mejor y diferente. Profesora Doris Sommer tiene el uso de la palabra, el tiempo que considera disponible para ampliar más el foco de reflexión y probablemente de una discusión diplomática y muy científica e intelectual sobre estos temas. Por favor, profesora Sommer, un honor tenerla entre nosotros. Muchísimas gracias, Luis David, por la invitación, la amable introducción y el peligro de que mi conversación sea sobrecargada de, de información. Voy a ser muy breve, empezando con un pequeño ajuste en los títulos, porque usted leyó los títulos en inglés y fueron traducidos los conceptos de manera un poco distinta, y le voy a decir por qué. El primer libro que citó se llama en español y se publicó en Fondo de Cultura Económica, Ficciones fundacionales, no fundamentales, porque las novelas nacionales, incluyendo Amalia en Argentina y Avecinido en el Perú, y Martín Rivas en Chile, y Cecilia Valdés en Cuba, y María, destacadamente María, porque María es la única novela que viajó y conquistó internacionalmente en el siglo XIX. Todas esas novelas ayudaron a fundar, no a fundamentar, sino a crear los sedimentos, las bases de nuevas naciones. Porque imagínese que un nuevo país, una república que recién quiere crearse desde los escombros de las colonias,
necesita más que legislar, promulgar una ley encima de una práctica colonial no tiene futuro. Hay que cambiar el sentimiento del público, convertir el sujeto colonial en ciudadano republicano. Y para eso uno necesita encauzar el deseo desde sus metas aristocráticas coloniales a otras metas productivas, horizontales, familiares, para ser familia y no jerarquía. Entonces, por eso se llaman ficciones fundacionales y, y son todas novelas románticas, eróticas, porque para ser un país nuevo, como digo, de los escombros y los rechazos mutuos entre razas, entre clases, entre gustos, entre costa y sierra, para ser un país de todas esas diferencias, hay que alentar el deseo mutuo entre sectores que anteriormente o todavía se odian a muerte. Estamos hablando de los años 50, 1850, donde la mayor parte de los países latinoamericanos salen de guerras civiles sangrientas. Y la consigna por primera vez, y eso lo articula muy bien eh, Alberdi en Argentina, es hacer niños y no hacer guerra. ¿Sí? Entonces, y su programa para eh, alentar la inmigración anglo-protestante y no vender el país a los anglos, no volver a ser colonia, era seducir a los anglos con las bellezas argentinas y crear familias mixtas lideradas por las mujeres, ¿sí? Entonces, eso es el tema de las ficciones fundacionales. Después de escribir ese libro, eh, me di cuenta y otros me dieron cuenta que no todos los buenos escritores latinoamericanos querían fomentar el apego a la gran familia nacional. La gran familia nacional siempre fue un proyecto liberal de gente adinerada. Los blancos y los negros y los indígenas en las novelas terminan siendo sectores distintos de blancos. Entonces, ¿quiénes son los escritores que rechazan la idea de convertirse en otro familiar más de una familia liberal burguesa? Son los grandes que todo el mundo conoce. Usted conocerá muy bien al Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso ha sido leído muy bien como historiador, como etnógrafo, como antropólogo, como lingüista, pero no como estilista, no como estilista. Y es un enorme, gran estilista. ¿Qué hace el Inca Garcilaso? Y son cosas que no buscamos y por eso no reparamos en ellas. Por ejemplo, pone no un prólogo ni dos prólogos a sus comentarios reales, sino cinco prólogos, quien incluso en ese momento ponía cinco prólogos a un libro de historia. Y el libro de historia no se llama historia, sino comentario, muy cortésmente. Comenta las historias de los grandes historiadores españoles. ¿Y qué les dice en un prólogo? Yo les voy a decir muchas cosas, señores lectores, y ustedes no van a entender casi nada, porque no son de aquí, no hablan quechua y no les interesa de verdad quiénes somos. Otro prólogo dice, el mundo no se divide entre primer mundo y segundo mundo, porque Dios hizo el mundo único, y el que divida el mundo es blasfema. Otro prólogo dice algo parecido. Yo
les voy a contar muchas cosas de información verídica que yo manejo. Se los recomiendo a todos. Entonces, los prólogos son una serie de bofetadas, a veces corteses, a veces bastante frontales. Y cuando llegamos finalmente a la narración, ¿qué nos dice? ¿Cómo se descubrió América? ¿Con un almirante heroico acaso? No. ¿Con un vendedor de vino que se siente, se encuentra desplazado de su trayectoria yendo de Canarias a lo que había imaginado un puerto conocido, llega a una tierra desconocida en una tormenta terrible, vuelve con toda la tripulación aniquilada, él viene solito. Colón lo encuentra en el puerto de Cádiz porque la gente sabe que a Colón le interesa esas historias de tierras lejanas. Habían tenido noticia de ellas. Y Colón literalmente lo mata a preguntas. Y dice Garcilaso, si no fuera por la información que Alonso de Huelva le había dado, en la vida hubiera encontrado el nuevo mundo. Entonces, con ese bochorno, con esas ofensas, con esa vulnerabilidad de parte del lector en que Garcilaso insiste, empieza a contar. Y lo último que voy a decir de lo genial que es el estilo de Garcilaso es que si lo piensa bien, va a darse cuenta que no hay orden ni cronológico ni geográfico en los dos tomos de los comentarios. No hay orden. Para seguir leyendo, uno tiene que seguirle el paso al Inca, porque es la única manera de transitar de un capítulo a otro capítulo. Dependemos absolutamente del guía. Somos ciegos y sordos sin él. Y nos mantiene así de tontos a lo largo de un libro fascinante. ¿Sí? Entonces, con esa lección de ajustar la jerarquía entre lector y escritor para salir ganador siempre el escritor indígena, he vuelto a leer a muchas obras escritas por escritores minoritarios por las Américas para ver juegos muy similares de mantener el control con técnicas y juegos retóricos y estrategias literarias desconocidas por nosotros, porque nosotros, formados en una cultura greco-latina, pensamos que la retórica es para acercar al público, cuando el indígena y el negro saben que es para alejar. ¿Sí? Entonces, ese es el tema del libro que se tradujo también en Fondo de Cultura como abrazos y rechazos, ¿no? Vaya con cautela, en inglés se tradujo como abrazos y rechazos. Y esos son los comentarios que quería hacer de los libros de crítica literaria y de ficciones de estética bilingüe. Todavía no tengo una traducción, está disponible para traducir. Y también tiene el tema del inmigrante como ah, agente ágil y chistoso que hace sufrir incluso al que tenga más poder porque suele tener menos idiomas el hegemónico. Y el inmigrante hace lo que quiere muchas veces por la ignorancia del amo, ¿no? Sí. Eh, bueno, de ahí
voy a decir muy brevemente a dónde he llegado. Junto con nuestro amigo en común, Javier Suárez Trejo, y es una pedagogía basada en la buena lectura, una pedagogía que hace de los textos más complejos juguetes, materia prima para, em, para apoderarse de la complejidad. ¿Qué hacemos con pretextos? Trabajamos con sectores de la población de pocos recursos y a veces de poca ambición, porque no tienen la atención de las autoridades. ¿Y qué hacemos? Primero, leemos un par de páginas, hasta 4 páginas, en voz alta. Uno no tiene que saber leer, uno no tiene que ser alfabetizado, uno no tiene que tener la buena visión, uno puede seguir siendo analfabeto, disléxico, de poca atención, pero escucha un texto complejo. ¿De dónde tenemos esa práctica? Muy sencillo. Yo no he inventado nada en pretextos. Eso viene de las fábricas de tabaco. Yo soy caribeñista, usted no, pero en el Caribe la gente vivía del azúcar y del tabaco. Y en las fábricas de tabaco eran talleres, no eran fábricas, no se hacía ruido. Entonces, y los trabajadores eran artesanos muy finos para sacar una habana cara de materia prima agrícola. Uno tenía que ser artesano fino. Entonces, los artesanos se sentaban en sus mesitas todo el día sin hacer ruido y no querían aburrirse. Juntaban dinero todas las semanas para encargar a un lector profesional a leerles los textos que ellos mismos querían escuchar. En los Estados Unidos todavía hay una marca popular de tabaco que se llama Romeo y Julieta, y otra marca que se llama Montecristo, y otra más que se llama Hemingway, porque tenían buen gusto. Querían escuchar los textos que la gente bien escuchaba o leía. Y escuchaban también a Marx y a Engels y a Kropotkin. Las fábricas de tabaco, tanto en el norte como en el Caribe, tanto en Nueva York como en el Caribe, eran los espacios donde se organizaban los primeros sindicatos laborales. ¿Sí? Entonces, leemos en voz alta. No hay nadie que no entre en el juego. Y acto seguido, cada uno de nosotros, facilitador, estudiantes, conserje, que si está en el aula, le hace una pregunta al texto. No hablamos de la capacidad crítica, la lectura crítica profunda, no. Todo el mundo le hace una pregunta al texto. Los niños pequeños saben hacer preguntas y cuando ya son un poco más grandecitos, los maestros les dicen que no hagan preguntas. No sé qué fue la experiencia suya, Luis David, en segundo grado. ¿Los maestros le decían que hiciera muchas preguntas o le dijeron que no hiciera preguntas? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por su formulación. Solamente para poder crear, digamos, el contexto necesario para poder abordar este tipo de examinaciones de una manera mucho más holística y sobre todo sentando las bases en el principio de la primacía de la realidad. Hablando de preguntas, en realidad sí, yo fui una persona, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, en donde se me formó constantemente a aprender a cuestionar todo lo preestablecido. Y tanto así, digamos, que leíamos textos de toda índole, pero en la secundaria también. ¿Sabe por qué? ¿Qué texto me marcó a mí en secundaria? Lo voy a comentar. Un texto de Eduardo Galeano, cuando relata una experiencia moceril, cuando estaba cursando sus estudios secundarios. Eduardo Galeano señala lo siguiente: un profesor, ¿no?, con esa vocación tan dictatorial, empezaba a pregonar en el aula. Ustedes saben fundamentalmente que
los españoles descubrieron América. Y Eduardo Galeano tomó la palabra y lanzó la pregunta, que para mí, digamos, es la clave, es la fuente donde nacen las sabidurías. ¿Y acaso los habitantes de estas tierras eran ciegos? Esa pregunta maravillosa, inteligente, ¿no? Sutil, me abrió una nueva capacidad de interpretar el mundo porque la cultura eurocentrista estuvo fuertemente centrada, no solamente en la Universidad de Buenos Aires, sino en distintas universidades de América. Yo creo que con Hegel hemos aprendido muchas cosas, y sobre todo los pedagogos o quienes nos hemos dedicado a establecer lazos de análisis y de interpretaciones sobre los distintos problemas que hay en el aula y por fuera de las aulas. Con Hegel interpretamos la idea de que hay que tener el coraje intelectual de rivalizar a través del imperio de la duda contra esas ideas que lamentablemente, bajo la luz de la razón y de la ciencia, ya no tienen cabida. Pensar de que la cultura nace en Europa y muere en Europa no me parece una versión sofisticada ni mucho menos inteligente para poder explicar los fenómenos. Ahora, en ese sentido, sí, la duda es clave. Yo le quería comentar en secreto, pero creo que debido a las circunstancias voy a vertir aquí algunos detalles al respecto. Cuando usted mencionaba fundamentalmente ciertas características, ¿no?, de ciertos seres humanos que pueblan este continente, hablando de la duda, ¿no?, viviendo mucho también esa idea trazada por los griegos, ¿no?, de preguntar y preguntar. Hace poco leía a Platón, y cuando estaba leyendo a Platón, fundamentalmente los escritos sobre la vida de Sócrates, cómo Sócrates educaba a Tegeo. Solamente con el poder de la duda transformaba una mentalidad que quería apostar por la consolidación de un estilo de vida fuertemente encausado en actos tiránicos. Pero bueno, yo creo que de Macoco lo orientó bien. Al final Sócrates le enseñó a pensar. Yo creo que con Sócrates, y yo no hablo a título personal porque yo creo con Bruno Hildebrand, un gran teólogo español, que el mundo tiene dos variantes. Hay un principio de la permanencia que se sostiene a lo largo y ancho del tiempo, pero hay un principio de la variabilidad. Pero con Platón y Sócrates, sobre todo con Sócrates, aprendimos de que a veces el poder de la duda, el poder del cuestionamiento, y sobre todo cuando choca con ciertas estructuras de la arquitectura del pensamiento tradicional en ciertos poderes, suele ser, en cierto caso, puntos de sanciones severas. Y en ese sentido creo que los profesores, aquellos que amamos, ¿no?, el conocimiento y sobre todo querer que los estudiantes aprendan a hablar en voz alta. Borges decía que fundamentalmente cuando era niño leía en voz alta. No solamente Borges, Marco Aurelio Negri, aquí puedo dar un montón de ejemplos, ¿no? Pero eso no viene al caso. Vamos a centrarnos en el tema. Yo creo que con Sócrates aprendimos de que el poder de la duda en una sociedad en donde los polos opuestos aparentemente son irreconciliables puede traer más desdenes que muchas veces eventos promisorios. Yo he sido una persona, y esta es mi pedagogía, porque yo inventó una pedagogía que para mí es maravillosa porque sienta las bases, ¿no?, para muchas cosas, pero mi pedagogía es tratar de juntar los polos opuestos. Le comento un dato importante. Una vez, por motivos de gestión de la cátedra, tuve que organizar un evento para buscar conciliar actividades culturales y educativas a una persona que abraza fuertemente el materialismo dialéctico e histórico, no el posmodernismo, esa es otra cosa, pero a una persona que también abraza el liberalismo en Estados Unidos, que trabaja en Harvard. Entonces yo soy una persona que aplico esta técnica, ¿no? Miren, la verdad hay que partir de un principio básico en la filosofía, en la sociología y en la psicología. El principio de que no todos los seres humanos somos perfectos. Eduardo Galeano rezaba alguna vez con justicia en España, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. En ese mismo sentido, si conocemos que matemáticamente hay un margen de error, dialécticamente podemos también deducir de que hay un margen, digamos, de certeza. Entonces, en ese margen de certeza hay que buscar núcleos de conexión. Por eso que yo le dije, mire, yo he leído su artículo, ¿no? Le dije a un colega, no voy a mencionar el nombre por cuestiones, ¿no? En su artículo usted señala las virtudes del liberalismo, pero en las virtudes del liberalismo usted reconoce fundamentalmente de que el respeto restricto a los derechos humanos
es un vértice decisivo y primordial para ejercer esa corriente con hidalguía y sobre todo con mucho compromiso. Entonces yo le propongo, al igual que acá el amigo que abraza el materialismo dialéctico e histórico y que comprende que la cultura debe ser no solamente un privilegio de pocos, sino un privilegio de las grandes masas, que veamos la forma de conciliar la pasión, ¿no? La seducción, ¿no? El erotismo por construir núcleos de consenso a partir de las diferencias. Porque si vamos a centrarnos en los defectos, en primer lugar vamos a desperdiciar el vehículo más importante, yo creo que el recurso más importante que tienen los seres humanos desde la época del poeta Arquiloco hasta la época, por ejemplo, no sé, de Carlos Fuentes, ¿no? Que es el tiempo. No desperdiciemos nuestro tiempo en ver los defectos, veamos en qué podemos estar de acuerdo, porque mientras que discutimos sobre si la filosofía de Hayek está bien o está mal, mientras que discutimos si Marx trabajó o no trabajó, a pesar de estar ahí como editorialista, como periodista, muchas veces en varias ciudades europeas, mientras nos perdemos en esta discusión maravillosa que para mí es fascinante, la gente sufre y esa gente es de carne y hueso. Entonces veamos la forma de conciliar. Esa es mi estrategia pedagógica y la literatura para mí fue un gran reservorio de experiencias, porque me permitió sensibilizar. Usted recordará el Premio Nobel de Literatura del año 1910, Paul Heise, si no me equivoco. Paul Heise, corrígeme por favor, escribió La Rabiata, ¿no? Y los cuentos. ¿Cómo no sensibilizarse ante el dolor que provoca los sentimientos tristes de la muchacha que había sufrido tanto en aquel cuento y no quería tener un nuevo amor, tenía esa herida emocional? ¿Cómo no sensibilizar? Entonces, para poder cerrar, digamos, la pregunta, yo creo de que es necesario siempre dar un enfoque transversal a todo. Por eso nuestra cátedra tiene como misión fundamental incorporar a todas las voces, políticas, religiosas, filosóficas, porque creemos que con el eclecticismo y sobre todo incorporando sus aportes también, podemos crear una ciudadanía con una vocación más fortalecida por el respeto irrestricto de la pluralidad de ideas como base elemental de la democracia. Algo ya defendido desde Adolfo Pérez Esquivel, ¿no? Cuando decía que tenemos que coexistir en la diversidad, hasta con un catedrático norteamericano como Joshua Cohen, ¿no? Que hablaba sobre la deliberación y la democracia deliberativa, ¿no? Entonces, eso es nuestra mística. Creemos de que en la diversidad está la riqueza. Y por eso, para mí, digamos, la duda es la esencia por la cual el ser humano va comprendiendo las constelaciones emocionales, culturales y científicas de su tiempo y desde los albores de la civilización para construir, si es que se desea, por supuesto, un mundo mucho mejor. Por favor, tiene uso de la palabra. Bueno, eh, yo le había hecho una pregunta muy sencilla y era si en segundo grado los maestros le habían alentado a hacer preguntas. Y en caso de que sí, ha tenido una educación privilegiada, porque la mayor parte de los niños a nivel mundial son instruidos a no hacer preguntas, a no hablar, a no colaborar, a no garabatear, a no hacer nada, menos competir con los demás por tener la respuesta correcta. Entonces, después nos preguntamos por qué están solos, por qué son agresivos, por qué no tienen amigos, por qué están deprimidos. am, y en respuesta a esas malas prácticas y muy comunes, hacemos pretextos. Fue muy interesante su respuesta y estoy de acuerdo con todos los puntos, pero la mala educación en primaria es un obstáculo para llegar a la universidad donde sí es permitido y apreciado hacer preguntas. Entonces, sigo con el protocolo de pretextos. Es escuchar, hacer preguntas y convertir ese texto en una obra de arte. Para hacer de un ensayo o de un poema o de cualquier texto un baile, un tejido, una obra de teatro, una canción, un poema, para hacer el tipo de obra que uno quiera, uno necesita interpretar muy bien el texto.
y apoderarse del texto y ser dueño, autor de una variante del texto. Y eso les hace a los niños sentirse apoderados, literalmente, porque se autoriza al ser autores, ¿no? Y hemos visto que eso ayuda mucho a conquistar el miedo al texto y el miedo a quedar mal porque uno no tiene la respuesta correcta. Y después de hacer la obra de arte, como digo, en el género que uno decida, hacemos una ronda de reflexión sobre qué hicimos, no qué aprendimos, qué hicimos. Y cuando uno se da cuenta y le da cuenta al grupo que uno ha visto que una metáfora se puede bailar, que una referencia antigua se puede dibujar, eh, uno va no solamente reflexionando, sino teorizando sobre la interpretación. Con esos pasos muy sencillos, muy fáciles de escalar, llevamos a gente de pocos recursos, como digo, a altos niveles de eh, capacitación intelectual y también eh, a mejores niveles de salud mental. Hemos visto en estudios técnicos que con pretextos la depresión se mitiga, la ansiedad también, y se está usando ahora como intervención contra la plaga, la pandemia del suicidio. ¿Sí? Entonces, a eso me estoy dedicando ahora con los estudios que he hecho sobre la interpretación y también sobre las prácticas populares, como la lectura en voz alta, como la publicación en tendederos de ropa, tipo literatura de cordel, sobre los círculos de reflexión. No hemos inventado nada, hemos puesto en valor las prácticas populares de América Latina. Y con esas prácticas viajamos a China, a Kenia, a la India. Todos publican en tendederos de ropa. Todos leen en voz alta. Todos son cuentacuentos. Y alegramos a la gente porque se siente y es inteligente y creativa. Esa es mi misión ahora, Luis David. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo concuerdo muchísimo, digamos, con muchos de los puntos que usted menciona, sobre todo porque ha ido señalando distintas estrellas de una constelación de la realidad que para mí me parece fabuloso, ¿no? Por distintos sectores del conocimiento epistemológico. Por ejemplo, habló sobre el miedo, ¿no? Y también tocó otro tema, pero voy a centrarme sobre el tema del miedo. Yo manejo mucho el principio del alquimista, que es transformar, ¿no?, la energía en otros tipos de niveles de frecuencia. Yo creo mucho en lo que dijo alguna vez Nicolás Tesla, ¿no?, que para entender al universo hay que pensarlo en vibración, ¿no? Entonces yo creo que fundamentalmente el miedo es una condición vibratoria del cerebro del estudiante o de cualquier otro ser humano que no está alineado con los estándares relativamente saludables. Entonces, yo lo que creo fundamentalmente que no se trata tanto de conquistar el miedo, sino de transformarlo, ¿no? De transformarlo en una fuente de inspiración. Yo creo que el miedo puede ser incluso como un fuego, ¿no? Si uno no lo sabe controlar, se quema, pero si uno lo sabe controlar, te calentará. Entonces, yo creo que hay que examinar muchos detalles implícitos, digamos, a las distintas fuentes de conocimiento. Y cuando usted mencionó el tema, estimada colega Doris Sommer, de ver el tema de la salud mental y cómo se va aliviando, vuelvo otra vez a los clásicos. Porque yo creo que con Platón y con Sócrates sobre todo he aprendido a dudar, a dudar muchas cosas. Porque la verdad que es que Sócrates tiene distintos pasajes de su creación que habla de todo y habla también sobre el tema de la insanía mental.
Y esto es lo que le iba a comentar a Ligia Noan Chonky, pero todavía no lo comenté. Pero igual voy a hacer un preámbulo antes de decirle a Viva. Le iba a mencionar, ¿no? De que la verdad es que yo me di cuenta de que Sócrates concuerda que todos, en cierta medida, tenemos un grado de insanía mental. Todos. Creo que Javier Suárez, que es un amigo en común, escribió un libro, Infirmitas. Infirmitas, que en el fondo, más allá de la descomposición etimológica que uno quiere dar a infirmitas, hace referencia a que la sociedad que está enferma. Y eso desde una narrativa sociológica, filosófica, literaria, y obviamente que tiene una repercusión grande aquí. González Prada, que es, digamos, un autor clásico como Montalvo, ¿no? Como Sarmiento en su tiempo, hablaba, pues, ¿no? Donde tú pones el dedo sale la pus. Yo creo que ahora, sin la necesidad de poner el dedo, la pus sale espontáneamente, sale solita. Pero más allá, digamos, de esa caracterización que también uno lo puede encontrar, digamos, en el niño Goyito y en otros personajes claves de la literatura que ejemplifican los dramas sociales, yo creo de que hay que ver esto de un punto de vista sistémico. La educación universitaria, escolar, no opera como un archipiélago de los distintos problemas estructurales. Y ahí sí estoy de acuerdo con Aviva, ¿no? Con esa concepción estructuralista, porque la verdad me parece de que yo siempre digo, ¿no? La universidad no es una isla, mencionaba un intelectual del siglo XX, pero yo creo de que la universidad no hace milagros. Al menos en un tiempo en donde la modernidad líquida, ¿no? Hay una juventud líquida, en palabras de Bauman, ¿no? Está tomando ahí el control en distintos sectores. Entonces yo creo de que es necesario también pensar la manera de articular sectores, ¿no? Sociales más allá de las aulas, porque ese niño viene de una realidad familiar muchas veces compleja, ¿no? Muchos de los niños, y Freud, por ejemplo, ha escrito varios textos al respecto, ¿no? De que cómo las huellas emocionales, ¿no? En la infancia dejan secuelas para toda la vida, ¿no? A veces hay personas que por dolor se vuelven grandes escritores, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el caso de Alan Poe, ¿no? Alan Poe, digamos, antes, digamos, de escribir El Cuervo, ¿no? Los Anteojos y otras manifestaciones maravillosas, ¿no? De la literatura norteamericana, sufrió, pues, la pérdida de su gran amada, ¿no? Y desde ahí, digamos, hubo un duelo emocional que francamente también sirvió como un sustrato para poder cosechar un montón de actividades literarias. Pero yo creo de que la literatura no solamente es recuerdo, la literatura no solamente es espada, la literatura no solamente puede servir como presagio en el caso de Verdi, ¿no? La literatura también es la capacidad, más allá de la duda, por supuesto, ¿no? De transformar lo que hay que transformar y preservar lo que hay que preservar. Por eso yo incorporo su voz y yo la felicito mucho, pero tengo una duda al respecto, ¿no? Tengo una duda, siempre muchas dudas me vienen cuando hablo. Y eso creo que no está mal, al menos para un pedagogo, ¿no? Yo creo de que, a ver, ¿cómo podremos fundamentalmente aplicar esta metodología tan vanguardista en muchos sentidos, aunque usted ya reconoce que esto tiene otras inspiraciones, ¿no? Usted habla de Caribe y yo sinceramente pensé más en el papá de Borges, o en el papá de Vargas Llosa, o en el papá de los grandes corifeos del americanismo literario en el siglo XX. Pero, ¿cómo podemos, digamos, desarrollar estrategias o herramientas para que pretextos tengan un impacto mucho más colosal en el sentido de las magnitudes en el marco social y que no solamente, digamos, transforme positivamente las vidas de estudiantes que capaz componen cuantitativamente a aquellos correspondientes a un aula de secundaria, no de la escuela media o de la universidad? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que me viene a la mente, ¿no? Siempre me hace acordar a Fausto, ¿no? Al Fausto de Goethe, ¿no? Tengo una duda acariciando mi cerebro, dice, ¿no? La primera parte. Bueno, así está en español, no sé cómo estará en inglés, alemán. No, los alemanes también tienen sus particularidades. No tengo una duda acariciando mi cerebro. La otra duda que me acaricia el cerebro es, pues, eh, ¿habrá algo más allá que pretextos? Porque yo creo que muchos filósofos, poetas, escritores, sociólogos, médicos, científicos, el mismo Einstein corrigió su teoría muchas veces, ¿no? Y así podemos dar casos innumerables. Desde su perspectiva, ¿tendría que hacer alguna corrección a pretextos o considera que es el non plus ultra de su creatividad hasta el momento? Muchas gracias. Bueno,
Eh, mi, mi campaña, mi tema es también escalar el uso de pretextos, y pretextos no es non plus ultra. Pretextos es plataforma y vamos cambiando, vamos ajustando, vamos aprendiendo de ensayos y errores, pero si no abordamos ese desafío, esa obligación de hacer leer a las masas de personas, no hay cómo avanzar en nada. Cuando sabemos de todos los investigadores que más de 80% de los niños y jóvenes latinoamericanos no entienden lo que leen, sabemos que son alfabetizados y siguen ignorantes. ¿Cómo vivir en un mundo donde los conciudadanos no saben leer, ni pensar, ni deliberar, ni considerar opciones? ¿Cómo? Entonces, ese es el desafío y la meta. ¿Cómo escalar? Ha sido difícil porque los educadores convencionales piensan que lo que hacen está muy bien, que mantener el control, hacer que los niños no hagan preguntas, no hablen, que se comportan dignamente, eh, no ven el, la conexión entre ese comportamiento eh, industrial, lo que Foucault criticaba de, ¿no?, la educación industrial militarizada, no ven la conexión entre esa educación convencional ahora con la depresión, con la violencia, no lo ven. Entonces, junto con pretextos, tenemos en Agentes Culturales un programa de sensibilización de los tomadores de decisión. Es un certificado a nivel de ciudad que se llama Artes y Políticas Públicas, porque cuando un alcalde y su equipo no entienden que la buena educación es creativa, y que una escuela, literalmente en griego antiguo, quiere decir ocio, ocio. Schole quiere decir ocio. Cuando no entienden eso, siguen apretando, castigando y creando resentimientos y rechazos. Si usted tiene algún consejo o alguna cuña por donde entrar, se acordará que Paulo Freire decía que uno no enfrenta las instituciones, busca una grieta y entra de lado, ¿sí? Él ha aprendido mucho de Gramsci. O sea, para lograr un cambio de hegemonía hay que avanzar trinchera por trinchera. Si usted tiene algún consejo o algún amigo en una Secretaría de Educación, un Ministerio de Educación, le puede decir que tenemos una propuesta amable y súper eficaz. Lo mismo para los certificados. Hemos hecho varios y han funcionado muy bien, pero el alcalde de tal ciudad u otra tiene que reconocer que el arte es un recurso de desarrollo y no solo decoración. Pero por eso existimos los humanistas todavía. Y por otro lado, Luis David, si no mostramos cierta utilidad, y yo sé que muchos humanistas dicen esa palabra como anatema, si no mostramos cierta utilidad en el humanismo, vamos a desaparecer. Los jóvenes ya no optan por este campo, por lo menos en Estados Unidos. Y es un desafío, es un desafío. Ah, y Pretexto sigue siendo la plataforma de desarrollos, de cambios. ¿Por qué? Porque se basa en prácticas populares
que se convierten en cosas orgánicas y obvias. Un rector de una universidad paraguaya de Concepción, no de Asunción, un guaraní, nos dijo a doble filo que pretextos peca de sencillo, ¿sí? Sí, Bueno, sinceramente pienso de que en todo caso aquel rector tiene que reexaminar con mucha hondura sus argumentos para poder considerar estas nuevas ideas que ya están siendo vertidas aquí, para trazar una nueva conclusión mucho más promisoria y que esté atada con la realidad. Mira, yo pienso dos puntos importantísimos con lo que me acabas de mencionar. En primer orden, yo considero, y creo que es algo muy fáctico, ¿no? En el plano de las utilidades artísticas, es que el arte tiene una conexión muy amplia con el tejido social. Y a veces me atrevo a pensar de que resultaría imposible encapsular al arte en una sola disciplina. Desde la música, desde el teatro, desde el cine, desde el poder de la literatura, de cómo la literatura se enamora y se divorcia del cine y se vuelve a enamorar y se vuelve a comprometer con otra escena. Es increíble cómo encontrar, digamos, películas que están inspiradas en obras maravillosas, como el caso, por ejemplo, ¿no? de Luchino Visconti y otras personas más. Pero yo creo, y esto es algo importantísimo, para, digamos, cerrar este punto importante, que su propuesta es muy importante, pero considero que también no hay que ir trinchera por trinchera, sino que ir dando batalla en todas las trincheras paralelamente en la medida de nuestras posibilidades. Porque la verdad, yo sé de que desde la Universidad de Harvard, desde el departamento, ¿no? de literatura, que magistralmente no tiene su honrosa presencia, se están haciendo cosas importantes. Pero acá también nosotros estamos con la voluntad resuelta en contribuir con este tipo de actividades. Entonces, lo que yo también quería proponer aquí, ¿no? Aprovechando el tema de los recursos temporales y su escasez en estas circunstancias, es la posibilidad de trazar proyectos que no solamente aborden la presencialidad, sino la virtualidad. Hay que ir por todos los frentes. Es como un campo de lucha contra lo que usted denomina la ignorancia. Entonces, tenemos que luchar en todos los frentes. Entonces, yo prácticamente tengo un proyecto y me gustaría saber, por supuesto, si desde la Universidad de Harvard, específicamente a través, ¿no? de su honrosa representación institucional y cultural e intelectual, podemos unir fuerzas, podemos unir ideas, ¿no? en distintos escenarios virtuales para poder afinar y sobre todo dar un resultado práctico, conciso en el mundo de la digitalidad, pero sí, también en el mundo de la práctica. Eso. sí. Muchas gracias por la invitación, Luis David. Eh, Mire, con Javier Suárez hemos trabajado de manera tanto presencial como virtual. Podemos imaginar una colaboración con ustedes. Ujú. Harvard no entra como institución aquí, por eso hemos Bueno. creado la ONG, Ujú. porque Harvard no participa en los proyectos con otras universidades. Ya. am, y, ah, y cuando dice que necesitamos entrar por todas las trincheras, por eso yo le invité ya a pensar en contactos, en colegas que compartan esa visión. Voy pronto a Bogotá, Colombia, donde voy a reunirme con la Corte de Justicia Transicional. Ujú. Hemos hecho pretextos ya con ellos. Ellos quieren capacitar a más personas de su equipo. Ah, Tenemos un nuevo proyecto que se llama Caminos de Paz, Ajá. porque eh, usted sabrá muy bien que en Colombia, como en Perú, como en Argentina, la gente que vive en las grandes ciudades no conoce el territorio y al no conocer el país se mantienen indiferentes y por eso irresponsables. Entonces la idea es crear rutas de peregrinos nacionales a conocer y
enamorarse de su propio país. Eso está también en las miras. Pero yo doy la bienvenida a proyectos que usted y Javier puedan imaginar y me ofrezco ah, como interlocutora, consejera ah, y promotora, porque tenemos un boletín mensual donde podemos dar cuenta de avances. Ah, yo lamentablemente tengo otra reunión ahora. Mm. He guardado esta hora como hora sagrada para pasar con ustedes y me encanta tener ese primer encuentro y agradezco de nuevo la amable invitación. Bueno, muchísimas gracias, estimada colega Doris Sommer. Para nosotros también ha sido muy gratificante escuchar sus ideas, sus perspectivas y por supuesto estamos con los brazos abiertos para poder coger y abrazar y desarrollar todo este tipo de actividades en aras de la difusión suprema de la cultura, la lucidez y la razón en el nuevo milenio. Y estos proyectos que ahora Javier desarrolla en Chile, en Perú, yo los puedo también hacer en muchos lugares, pero la idea es ampliar el foco, ampliar la Sí, red de sí, contactos. Y yo creo de que la ONG es importante, pero los recursos humanos e intelectuales y pedagógicos que vengan de todas las universidades para enriquecer esta mirada. Y yo creo que usted tiene un papel clave en Harvard, yo en la Universidad de Buenos Aires y en otras instituciones, y Javier en la Universidad de San Marcos, en la Universidad Católica. Hay que unir fuerzas, porque en el fondo esto sí, nos va a perjudicar a todos. sí, Entonces, hay que ver la forma de crear consensos, diálogos, proyectos y hacerlos realidad. Y perfecto. desde acá tiene todo mi respaldo y si en algún momento me tocará no solamente estar en los lugares más difíciles, bueno, estaré ahí presente, como muchas veces. Y si en algún momento me tocará ir, digamos, a la Universidad de Harvard a estrecharle un gran abrazo y sobre todo conversar y afinar esto con otros distinguidos colegas, por supuesto que no solamente yo, sino muchas personas también tenemos la voluntad resuelta de estar con ustedes y a seguir extendiendo la red de conocimientos. Y es por esa razón de que le agradezco muchísimo su honrosa presencia para justificar la misión de esta cátedra. Gracias, infinitamente. Muy A agradecido. usted, muchas gracias. Hasta luego, muy agradecido.